Bueno, vamos a el título de digamos que esta meditación, de esta reflexión, de este estudio bíblico, es la rebelión de Coré y su descendencia. Sin duda, en el Antiguo Testamento está plagado de muchos ejemplos para nosotros como cristianos. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestro provecho. Lo estoy parafraseando. ¿Para qué? Para exhortarnos a nosotros de tal modo que nosotros no hagamos o no repitamos los hechos negativos que ellos hicieron. Es decir, que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento podemos ver historias bíblicas que nos enseñan aquellas faltas del pueblo de Israel o de algunos personajes de allí. ¿Para qué? Con el objetivo de que nosotros podamos meditar, que nosotros podamos reflexionar en ellas. Y precisamente quiero que podamos meditar en una historia específica y es la rebelión de Coré. Vamos entonces a estar mirando, pues, de luego primero, quién fue Coré, qué hizo, pero vamos a ver acerca de su descendencia. Y el objetivo al finalizar este estudio es que podamos meditar en que el hecho de que una persona, una familia, s- haya sido rebelde delante de Dios, no significa necesariamente que su descendencia también lo va a hacer. Muchas personas dicen, no, es que mi papá no sirvió a Dios, mi abuelo no sirvió a Dios, etcétera. Entonces, pues yo para, tampoco lo voy a servir, etcétera. Pero nos vamos a dar cuenta con esta historia, hermanos, de que Dios desea de que sea diferente. El hecho de que nuestros padres no hayan servido a Dios, que nuestros abuelos no hayan servido a Dios, o que de una forma u otra estuvieron haciendo algo que no era conforme a la voluntad de Dios, no quiere decir de que su descendencia también va a ser lo mismo. Antes de ir entonces al Antiguo Testamento y analizar esa historia, quiero que meditemos en Ezequiel, capítulo 18, por favor, y vamos a leer los versículos 19 y 20 como introducción acerca de esto, ¿no? Acerca de la responsabilidad de, de cada uno. Dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, lo que podemos ver aquí es algo claro. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Los pecados no son transferibles, es decir, Dios no nos va a juzgar, no va a juzgar a alguien por el pecado que haya cometido su padre, su madre, sus abuelos, sus primos, etcétera. Dios va a juzgar a la persona por la responsabilidad personal, es decir, por el pecado que esa persona haya cometido. Es decir, Dios desea que nosotros seamos responsables en cuanto al pecado. Muchas personas dicen, ah, no, es que mi padre fue así, mi madre fue así, mis abuelos fueron así, entonces yo por eso soy así. Pero lo que estamos viendo aquí en este texto, en esto, como introducción, es que no debe ser así necesariamente. Por supuesto, hay una influencia de los padres, de los abuelos. Sin embargo, la responsabilidad por pecar o vivir en santidad, hacer o no hacer la voluntad de Dios, radica en la persona. Y ya un poco partiendo de eso, entonces quiero que ahora sí analicemos quién fue Coré, cuál fue su rebelión. Vamos a mirar unas aplicaciones
prácticas y vamos a ver su descendencia. ¿Qué hizo la descendencia de Coré? Y ahí vamos a mirar una lección importante para nuestra vida. Vamos entonces primeramente a ver quién fue Coré. En Éxodo, si me acompañan por favor a Muy bien, Éxodo, los hijos de Coré, 6, Asir, Elcana vamos a leer los y versículos Abiasaf, del Estas son las 18 familias de los coreitas. Muy bien, al entonces, 20, y posteriormente del que lo 21 que al podemos ver, 24. Y ahí lo nos que vamos a dar vemos cuenta aquí es que Coré quién fue Coré. era primo hermano Éxodo de capítulo Moisés 6, y Aarón, versículos, vamos a leer y que primeramente tuvo 3 versículos hijos. del 18 al 20. Asir dice, Y los Elcana hijos de y Coat, Abiasaf. Amram. Muy bien, entonces lo Amram primero que podemos ver es el aquí es padre que de de Coré, Moisés. el que se va a revelar Ishar, posiblemente era primo Hebrón hermano y Uziel de y Moisés. los Y que años de tuvo la tres vida de hijos, Coat Asir, fueron Elcana 133 y, años. y los Abiasaf. hijos de Merari, Muy bien, ahora, Malí, ¿a qué tribu Musi. pertenecía? Estas son las familias de Leví por Vayamos sus a linajes. Números, versículo 20, Capítulo por favor, y 16. 21. Y Versículo 1, por Amram favor. tomó por mujer Coré, a hijo de Jocabed, Izar, su hijo de tío, Coat, la cual dio hijo a de luz Leví, a y Aarón y a Datán y Moisés. Abirán, Y los años de la hijo vida de Amram de Eliab, fueron y Om, hijo de 137 Pelet, años. de los Y hijos de los hijos Rubén, de tomaron Ishar gente. Muy bien, fueron entonces nos damos Coré, cuenta aquí que Nefec y eh, Sicri. Coré Vemos era, que era, Ishar de, de Leví. era Entonces, el número tío 1, Coré era primo de hermano Amram. Leamos por de favor el Moisés. siguiente Número 2, versículo tenía tres 24, hijos. Y por es muy favor. importante que tengamos en cuenta esto. Más adelante va a ser importante. Sus tres hijos, Asir, Elcana y Abiasaf. Estos eran conocidos como los coreitas. Y era de la tribu de Leví. Muy bien. Ahora, Coré se iba a rebelar contra el liderazgo de Moisés. Y de ahí quiero que vamos viendo algunos puntos. Coré, si leemos Números capítulo 16, vamos a leer los versículos del 1 al 3, donde estamos. Dice el versículo 1, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Muy bien, entonces lo que vemos aquí, que Coré se revela contra el liderazgo de Moisés. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque este Coré comienza a cuestionar el liderazgo de Moisés. Le dice que todos los israelitas, toda la congregación era santos y que de una forma u otra Moisés y Aarón se estaban, por decirlo así, pasando por encima de los demás israelitas. Es decir, que comienza a cuestionar o a rebelarse contra el liderazgo de Moisés. Sin embargo, una de las aplicaciones que podemos ver aquí, hermanos, es que aunque Coreb, obviamente Coreb se estaba rebelando contra Moisés y Aarón, ¿quién fue quien puso a Moisés y Aarón como líderes del pueblo? ¿Quién fue quien lo puso? Obviamente fue Dios. Dios fue quien puso a Moisés allí en ese lugar. Es decir, que lo que podemos ver es que Coreb no solamente estaba cuestionando o rebelándose contra Moisés y contra su liderazgo, sino que a la misma vez estaba cuestionando a Dios, lo estaba cuestionando a él. Y eso es lo que podemos ver muchas veces, el querer cuestionar a Dios. A veces nuestra vida, por diferentes situaciones, muchas veces tendemos a cuestionar a Dios, a cuestionarlo acerca de sus decisiones y aquellas cosas que de una forma u otra Él hace.
Y eso fue lo que hizo Coré. En primer lugar, él comienza a cuestionar a Moisés. Lo segundo es que podemos ver es el peligro, hermanos, de hacer juicios a la ligera sobre quien Dios ha puesto en el liderazgo. Coreb comenzó a cuestionar a Dios y a a Moisés y a hacer juicio de que aparentemente Moisés se estaba sublevando, digamos que quería acaparar, que era autoritario, etcétera. Y empezó a cuestionar el liderazgo de Moisés. Entonces lo que nos damos cuenta aquí son dos peligros. Número uno, cuando queremos cuestionar a Dios acerca de sus decisiones. Y número dos, cuando hacemos juicios a la ligera sobre quien Dios ya ha puesto en el liderazgo. Muchas veces eso pasa, ¿no? Personas que a veces comienzan a cuestionar y por qué Dios esto, por qué Dios lo otro, por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió lo otro, etcétera. Eso fue uno de los principales problemas de la rebelión de Coré. En Números, capítulo 11, por favor, Números capítulo 11, versículo del 1 al 13, nos presenta algo también similar. Números capítulo 11, versículo del 1 al 13. Aquí recuerda, hermano, que estamos mirando es la rebelión, primeramente. Estamos viendo primeramente la rebelión. Números capítulo 11, versículo del 1 al 3 dice, aconteció que el pueblo que hizo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo comenzó a quejarse a oídos de Jehová. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que Coré comienza a rebelarse contra el liderazgo de Moisés. Cómo se revela? Dice que tomó a 200 personas como tal. Y junto con sus primos también, dice Abirán, hijo de Eliab, a Conón de Pelet, y los de los hijos de Rubén, y tomaron gente. Muy bien, ahora vamos a ver ¿cuál fue la consecuencia de eso? ¿Cuál fue la consecuencia de que Coré se haya revelado? Vamos a leer el versículo 4, por favor. Listo, dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Versículo siguiente. Vamos a leer hasta el 12 más o menos. Dice, hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Versículo siguiente. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Versículo 10. Vamos a leer hasta el 13. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datam y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. Entonces, muy bien, hasta estos versículos nos estamos dando cuenta de que esa rebelión de Moisés, de Coré, perdón, no solamente lo va a afectar a él, sino que comienza a arrastrar a otras personas. En este caso, a su familia. Y podemos ver aquí
que muchas veces la rebelión de muchos, de una forma u otra, puede arrastrar también a otros. Entonces, Moisés manda llamar a estos dos, y estos dos que dicen, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces ya Coré no solamente se había rebelado contra Moisés, sino que ya había arrastrado consigo también a sus primos. Lo que nos damos cuenta aquí es que una de las consecuencias de la rebelión es arrastrar también a otros consigo. En este caso, por ejemplo, a la familia. Ahora, si nos vamos al versículo 20, por favor, si nos vamos al versículo 20, vamos a ver qué sigue pasando en esa historia. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 22, por favor. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Hermanos, y esto va a ser muy importante. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Entonces Moisés, hermanos, siguiendo las directrices de Dios, va y le dice al pueblo que se alejaran de la tienda de quién? De Coré, de Datán y de Abirán. Les manda a decir eso en el versículo 26, si me acompañan, por favor. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Hermano, y eso es muy importante. Este versículo es importante para lo que va a seguir más adelante. Moisés le dice a la congregación que se apartaran de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Quiénes eran? Coré, Datán, Abirán, ¿no? Y todo su séquito. Le dice que se apartara de la congregación. Muy bien. ¿Por qué? Y Moisés aquí lo llaman hombres impíos. Es decir, que aquí Moisés está poniendo a elegir a la congregación, ¿no? Unos iban obviamente a estar nuevamente con Coré y con estos hombres impíos. Otros seguramente se iban a apartar. Pero vamos a seguir leyendo entonces. Continúa, dice la palabra de Dios en el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Aquí vemos, entonces, eh, esos hombres, su rebelión, vemos que arrastra a sus mujeres, a sus hijos, sus pequeños. No dice aquí, solamente dice sus hijos. No sabemos a qué hijos hace referencia, solamente dice sus hijos, ¿verdad? Pero algunos dice que se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Ahora, el versículo 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y vamos a concluir esa parte con el versículo 29 y el versículo 30. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen a la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron
Jehová. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final? Es que estos hombres, Coré, que se rebeló, Datán, Abirán, su familia, todos fueron tragados vivos, ¿no? Todos fueron tragados vivos. ¿Por qué? Como consecuencia de su rebelión y obviamente arrastrando también consigo a su familia. Entonces, vemos aquí una de las consecuencias que miramos. Número uno, el cuestionar a Dios, el rebelarse contra Dios trae como consecuencia no solamente arrastrar a otros, sino en este caso, por ejemplo, que fueron tragados vivos. Muy bien. Entonces, se podría decir, hermanos, que ese sería el final de Coré y de su familia, de sus hijos, etcétera. Podríamos decir que la rebelión de Coré terminó allí, con esto que los tragan vivos la tierra. Sin embargo, hermanos, lo interesante es que cuando vamos a Números capítulo 26, Números capítulo 26, Números 26, vamos a leer el versículo 1, por favor. Vamos a mirar entonces algo que pasa después, un tiempo, después de esto que aconteció. Y bueno, es un poco largo, pues es muy importante que podamos leer estos versículos, porque podríamos decir, hermanos, que ya aquí la, la descendencia de Coré, su rebelión, terminó allí. Pero, por ejemplo, el versículo 1 dice, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Versículo 3. Versículo 3 y dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Vamos a irnos al versículo 7. Vamos al versículo 7. Vamos a adelantar un poquito al versículo 7, por favor. Entonces comienza a hacer el censo. Versículo 7 dice, estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. Versículo 8. Los hijos de Falú, Eliab, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Vamos a prestarle mucha atención a lo que dice. Versículos 9 y 10 dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Versículo 10. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Pero vea lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Mas los hijos de Coré no murieron. Y es muy interesante porque quiere decir de que Dios preservó la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Dice que los hijos de Coré no murieron. Entonces, hay dos cosas. Número uno, de que recordemos de que Moisés les dijo a algunos de a la congregación que se apartaran de estos hombres impíos. Uno considera de que estos muchachos, los hijos de Coré, no siguieron a su padre y se apartaron de él. No se apartaron de él. Lo otro es que Dios tuvo misericordia de ellos y no los destruyó juntamente con su padre. Entonces, probablemente se hayan apartado de la tienda, pero el caso aquí, hermanos, es que
posiblemente estos hombres jóvenes no consintieron el pecado de su padre. Dios tuvo misericordia de ellos y quizás hallaron gracia delante de Dios. Aquí, bueno, como le digo, pueden haber esas dos opciones. Número uno, que estos jóvenes no se hayan involucrado con el pecado de su padre, y cuando Moisés les dijo que se apartaran de la tienda de estos impíos, ellos se hayan apartado, o Dios tuvo misericordia. El caso es que Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron estos jóvenes? ¿No? ¿Qué hicieron estos jóvenes? ¿Se rebelaron también? ¿Se rebelaron también así como después? ¿Será que se rebelaron también como su padre? ¿O aprovecharon la gracia y la misericordia de Dios? Entonces, para ellos, hermanos, debemos ir y meditar precisamente en los salmos. Yo les dije, hermanos, si leemos Éxodo capítulo 6, versículo 24, Éxodo capítulo 6, versículo 24 nos dice algo muy importante. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasap. Estas son las familias de los coreitas. Bueno, los coreitas, básicamente, les leo, tuvieron un papel importante y muy especial como cantores, como poetas. Es decir, estos jóvenes, Ersir, Elcana y Abiasaf, tuvieron un papel muy importante posterior a todo esto acontecido. A pesar de que su padre se rebeló contra Dios, contra Moisés, contra Dios, a pesar de que su padre de una forma u otra hizo aquellas cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios, estos jóvenes fueron totalmente diferentes. No solamente hallaron gracia y misericordia delante de Dios, sino que hicieron algo completamente diferente. Por eso vamos a leer, yo creo que vayamos a los Salmos. Y por ejemplo, leamos Salmos capítulo 42. No sé si ya ustedes lo habían meditado. Eh, Salmo, por ejemplo, 42. En el primer versículo, bueno, no aparece allí Salmo 42, en la parte introductoria, si vamos por favor al Salmo 42, eh, no aparece allí, pero en la parte de arriba, en sus Biblias físicas, dice al músico principal, Mezquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré, hermanos, posteriormente los vemos que fueron cantores, poetas, algunos tuvieron, como les dije, un papel importante como cantores y poetas. ¿Ya? Y obviamente, por ejemplo, el Salmo 42 es un salmo escrito por los hijos de Coré. Y es interesante porque entonces estamos mirando aquí de que son los hijos de un hombre que de una forma u otra se rebeló contra Dios. Y esa es una de las aplicaciones que podemos ver. El hecho de que nuestros padres, nuestros antepasados, no hayan servido a Dios o lo hayan servido a su manera, no quiere decir de que nosotros de una forma u otra también lo vamos a hacer igual. Estos jóvenes decidieron ser totalmente diferente a la actitud que tuvo su padre. Por ejemplo, el Salmo 42 es un salmo, por ejemplo, el versículo 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 5.
Salmo 42. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, cada vez que alguien lee el Salmo 42, de una forma u otra debemos saber de que este salmo es un masquil de los hijos de, de Coré. Y no solamente el Salmo 42, el Salmo 49. Si vamos al Salmo 49, también es salmo de los hijos de Coré, nuevamente. Y este salmo, por ejemplo, los versículos del 10 al 12, habla acerca de la insensatez de confiar en las riquezas. Leamos versículos del 10 al 12, por favor. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Y el versículo 12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Entonces, Salmo 42, el Salmo 49, el Salmo 84, el Salmo 84, el Salmo 85, el Salmo 87 y el Salmo 88, todos esos salmos son de los hijos de Coré. ¿No? Salmos de los hijos de Coré. Salmos 42, 49, 84, 85, 87 y 88. Todos estos salmos de una forma u otra pertenecen a los hijos de Coré. Entonces, nos damos cuenta aquí, hermanos, de que la rebelión de Coré no tuvo ningún impacto como tal en sus hijos. Y eso es muy importante, porque hoy en día muchos se justifican y dicen, no, es que eh, bueno, yo no sirvo a Dios porque es que mis papás no lo hicieron, o mis abuelos fueron ateos, o yo qué sé, tantas cosas. O otra persona, no es que yo soy católico o católica porque es que mi familia ha sido así, o yo soy de esta religión porque mi familia fue así. Nos damos cuenta de que de una forma u otra nuestros antepasados nuestra generación de una forma u otra no debe afectar nuestra relación con Dios. Entonces vemos que las acciones de nuestros antepasados no determinan necesariamente el destino de sus descendientes. Nuevamente, las acciones de nuestros antepasados no determinan necesariamente el destino de sus descendientes. Y que la fidelidad de Dios puede ser recompensada incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de todas esas situaciones problemáticas. Entonces, nuevamente, quiero concluir precisamente con el texto con el que inicié. Eso, capítulo, Ezequiel capítulo 18, versículos 19 y 20. Muy bien, dice entonces, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, como conclusión, hermanos, eso es lo que aprendemos aquí sobre la responsabilidad personal, ¿no? Eh, delante de Dios, todos de una forma u otra somos responsables de nuestras faltas. Y aquí tenemos un gran ejemplo de cómo estos jóvenes
a pesar de la rebelión de su padre, a pesar de que su padre se rebeló contra Moisés, contra Dios mismo, a pesar de que lo cuestionó, estos jóvenes fueron completamente diferentes y terminaron alabando a Dios, sirviéndolo, cantándole, componiéndole a Él. Así que Dios pues nos ayude y que cada día podamos seguir adelante, hermano. Esa es la meditación que quería que pudiéramos tener en cuenta y que, bueno, Dios nos ayude. Espero que haya sido de bendición esta lección, hermanos.